Bienvenidos al baúl de Alejandro Magno. A pesar de que el joven que conquistó toda Asia conocida nació en Macedonia, necesitamos mucho contexto para conocer sus motivaciones. Y por esto, ¿qué les parecería si empezamos nuestra historia 250 años de su nacimiento y en un lugar muy lejano? Comencemos nuestra historia con Ciro II el Grande. Ciro fue un rey persa de la dinastía de los Aqueménidas y fundador del Imperio Aqueménida. Así como Alejandro, Ciro también fue un conquistador imparable. Conquistó la Media, Libia, Babilonia, Siria, Judea y si no lo hubiera detenido la reina Tomoris, hasta México conquistaba el hombre. Y aparte, a diferencia de otros imperios, el Imperio Aqueménida era autosustentable, poderoso y curiosamente las poblaciones que conquistaba se sentían muy a gusto bajo el mando del Rey de Reyes. El tiempo en la tierra de Ciro terminó y Cambises II sucedió a su padre en el trono. Cambises también conquistó cosas y tras la batalla de Pelucio anexó a Egipto a su gran imperio y se convirtió en faraón. Y resulta que este rey Aqueménida tiene un chisme muy bueno. Antes de la campaña contra Egipto, Cambises ordenó matar a su hermano Esmerdis para evitar una revuelta mientras él no estaba en Persia. Sin embargo, apareció un tal Gaumata que dijo ser ese Esmerdis y se autoproclamó rey. Debido a que Cambises pasó mucho tiempo en Egipto y además de que era un gobernante medio déspota, la gente le dijo a Gaumata, bueno, pues si dice ser Esmerdis, pues dale, y lo reconocieron como rey. Al ver que le estaban usurpando el trono, Cambises volvió rápidamente a casa, sin embargo murió de camino. Algunos dicen que se suicidó y otros que fue un accidente. Gaumata gobernó por 7 meses sin ninguna oposición hasta que un miembro de la dinastía Aqueménida y por lo tanto legítimo heredero al trono decidió poner fin a esta locura y asesinó a Gaumata. Y así Darío I fue coronado rey de reyes en el 522 a.C. Algo curioso es que como él pertenecía a una rama secundaria de los Aqueménidas, para legitimar más su llegada al poder se casó con Atosa, la hija de Ciro el Grande. Atosa también había sido esposa de su hermano Cambises y del usurpador Gaumata, y ahora completando el ciclo del incesto de su familiar Darío. Lo importante es que Darío, aparte de pacificar las miles de revueltas que tuvo en el imperio, también conquistó Tracia y Macedonia. Debido a la expansión del Imperio Aqueménida, entraron en contacto dos culturas muy diferentes, la persa y la griega, y como resultado de esta expansión muchas ciudades griegas se subordinaron a los persas, y a pesar de que ya eran vecinos, a los persas no les interesaba conquistar Grecia, pero algo les hizo cambiar de opinión. Entre estas conquistas estaban las ciudades jonias, unas colonias griegas de Asia Menor. Estos jonios decidieron rebelarse contra el yugo persa y los atenienses fueron en su ayuda, y aunque las revueltas fueron sofocadas, la verdad es que se hicieron mucho desmadre. Ofendidísimo por esto, Darío quería castigar a los atenienses por aliarse con los jonios, y así en el 492 a.C. comenzó la primera guerra médica, y la verdad es que no fue una guerra muy larga. En la batalla de Maratón, los atenienses dirigidos por Milcíades y con un joven Temístocles al frente de las tropas, los persas fueron derrotados. Aún después de la derrota en la guerra contra los atenienses, Darío quería volver a atacar a los griegos. Sin embargo, estos planes fueron interrumpidos por una insurrección en Egipto en el año 486 y para rematar, Darío murió en el octubre de ese año por una enfermedad. Su hijo, el famoso Jerjes I, le sucedió en el trono. Jerjes pacificó las revueltas y después apuntó hacia Grecia para terminar lo que su padre había comenzado. En la segunda guerra médica, los persas obtuvieron victorias importantes en la batalla de Artemisio y en la archirrecontra famosísima batalla de las Termópilas, en la cual el rey Leónidas y sus 300 espartanos y los demás griegos que andaban por ahí lucharon hasta la muerte. Después de esto, Jerjes consiguió entrar en Atenas y quemó toda la ciudad, hasta el árbol de olivo que se supone que Atenea le había regalado a los atenienses. Sin embargo, a partir de esto todo le saldría mal a los persas. Para empezar, Jerjes sufrió una gran derrota en la batalla de Salamina y después su general Mardonio fue derrotado en la batalla de Platea. Y en el 479 a.C. todo terminó en la batalla de Mícala. Así es, el gran imperio Aqueménida fue derrotado por un conjunto de ciudades libres. Qué cosas, ¿no? Tiempo después, Jerjes terminó siendo asesinado y le sucedió en el trono Artajerjes. Bajo Artajerjes hubo una tercera guerra médica, la cual no tuvo mucho éxito, y las intenciones de invadir Grecia por parte de los persas terminaron con la paz de Calias en el año 449 a.C. Ahora la guerra entre los persas y los griegos, en vez de batallas, iba a ser con influencias, casi siempre los persas favoreciendo a Esparta, y la realidad es que después de Jerjes los reyes que le sucedieron fueron un poco débiles. Los voy a nombrar para que los conozcan. Después de Artajerjes llegó su hijo Jerjes II, el cual reinó menos de 2 meses. Después de Jerjes II llegó su hermano Sogdiano, el cual duró 6 meses. El tercer hijo de Artajerjes, Darío II, llegó al poder y duró un poco más
más que sus hermanos. Después de él hubo un Artajerjes II, y luego hubo un Artajerjes III, y luego hubo un Artajerjes IV, y al último llegó el que nos interesa, Darío III. Luego volvemos con este Darío, pero mientras enfoquémonos en Grecia. Después de las guerras médicas, los griegos entraron en un periodo de paz llamado Pentecontesia, para luego entrar en una espiral de violencia que terminaría por destruirlos. Tenemos por ejemplo la Segunda Guerra Sagrada, la Primera Guerra del Peloponeso, la rivalidad que tenían los atenienses y los espartanos para ver quién la tenía más grande, y todo eso desembocó en la Segunda Guerra del Peloponeso, o simplemente Guerra del Peloponeso. Este conflicto comenzó en el año 431 y terminó en el 404 a.C. y con victoria para los lacedemonios, mejor conocidos como los espartanos. Y después hubo más guerras, como la Guerra de Corinto, o las batallas entre Esparta y Tebas, o la Guerra Social. Era como si los griegos tuvieran alergia a la paz. Todos estos conflictos dejaron las puertas abiertas a los macedonios para que conquistaran toda la Hélade. Para los tiempos de las guerras médicas, los macedonios eran considerados como unos bárbaros, y ni siquiera hablaban el mismo idioma que los griegos. Pero durante la Guerra del Peloponeso, sus diferentes reyes se hicieron amigos de los griegos, y comenzaron a copiar sus costumbres, su cultura, su arte. Los macedonios no atravesaban sus mejores momentos, de hecho estuvieron a punto de colapsar, pero llegó el milagro. En el año 359 a.C., Filipo de Macedonia se convirtió en rey, y con él Macedonia se convirtió en una potencia militar. Filipo pasó su juventud de rehén con los ilirios y después con los tebanos. Se supone que Filipo vivió en la casa del gran Epaminondas y ahí aprendió intensivamente la lengua, las costumbres, la política y sobre todo tácticas militares, entre otras cosas. A la muerte de su hermano Pérdicas III, Filipo pudo regresar a Macedonia. A Pérdicas le sucedió su hijo Amintas IV, el cual era solo un niño. Filipo se aprovechó de esto y se convirtió en su tutor y regente, por lo que él tuvo todo el poder de facto. Y ya con todo el poder, rápidamente reformó el ejército, introduciendo la formación de la falange macedónica con zarizas, unas lanzas de más de 5 metros, y también introdujo la catapulta a torsión, y sintiéndose listo con un ejército fuerte, fue a darse de espadazos contra los enemigos de Macedonia, los ilirios, los tracios y los peonios. Victorioso en todos sus conflictos, decidió dejarse de cosas y ahora sí arrebatarle la corona a su sobrino, y en el año 355 a.C. se proclamó rey de Macedonia con el nombre de Filipo II. En el 355 conquistó Crénidas, una ciudad productora de oro, y ya con suficiente dinero se metió en varias guerras contra los griegos. Al último, después de la batalla de Queronea, toda Grecia, a excepción de Esparta, estaba bajo el control de los macedonios. A pesar de ser un hombre ocupado, Filipo también tuvo tiempo para el amor. Filipo practicaba la poligamia y tuvo varias esposas a lo largo de su vida. Pero la que nos interesa ahorita es la hija de Neoptólemo, el rey de Epiro, una muchacha llamada Polixena que luego cambió su nombre a Mirtale para luego llamarse Olimpia en honor a la victoria que tuvo Filipo en los Juegos Olímpicos, aunque al final de su vida cambió su nombre al de Estratonice. El punto es que se supone que Filipo se enamoró de ella cuando ambos se iniciaron en los misterios de los cabiros, aunque su matrimonio fue meramente por temas políticos. Olimpia desde pequeña fue una mujer bien educada y culta, aunque también era muy inquieta e insatisfecha. Ella quería saber más acerca de cuestiones metafísicas y entender más acerca de la vida y de la muerte, de ahí que se iniciara en varios cultos mistéricos. Al parecer, Olimpia era fanática de domesticar serpientes y tenía muchísimas. Filipo y Olimpia tenían características muy particulares y similares, por ejemplo, ambos eran muy fuertes de carácter y sobre todo ambos afirmaban ser descendientes de personajes mitológicos. Filipo era la cabeza de la dinastía de los Argiadas que gobernaban Macedonia desde el 800 a.C. y resulta que un tataranieto de Heracles o bien Hércules fue Témeno. Este Témeno fue rey de Argos y tuvo muchos hijos y uno de ellos, Carano, al morir su padre se dio cuenta que no le tocaría nada, pero pues como quería tener su propio reino fue a ver al oráculo para que le dijera dónde podría gobernar y el oráculo le dijo algo así como que buscara un lugar donde hubiera cabras y así fue a dar hasta un lugar en el norte al cual nombró como Egas, creando así lo que después se conocería como Macedonia, y con esto Carano se convirtió en el fundador de la dinastía de los Argiadas. En el caso de Olimpia, ella era miembro de la dinastía de los Eácidas, o sea, los descendientes de Éaco, hijo de Zeus y de Hidna. El primer Eácida fue Peleo, y de Peleo y la ninfa Tetis salió el mejor guerrero de toda la historia, Aquiles. El caso es que el descendiente de Heracles con la descendiente de Aquiles se unieron para que el 20, 21 o 22 de julio del 356 a.C. naciera un niño inquieto que tenía el sueño de llegar hasta el fin del mundo. Y ese niño fue Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Megas Alexandros o bien Alejandro Magno. Alejandro nació en Pela, la capital del reino de Macedonia, y sobre su nacimiento hay muchos enigmas. Por ejemplo, ¿quién es el padre? Obviamente Filipo II, pero ¿estamos seguros de eso? Hay una versión que cuenta que Filipo tenía miedo de acostarse con Olimpia porque en su cuarto había muchas serpientes y por eso se cree que Alejandro no
es su hijo, pero hay otras versiones más interesantes, analicémoslas. En Egipto existe una vieja leyenda popular que la conocemos gracias a que fue escrita por Pseudo-Calístenes, que cuenta que el último faraón antes de la reconquista por parte de los persas, Nectanebo II, cuando estos invadieron Egipto, el faraón huyó. La gente asustada le preguntó al oráculo del Serapeo, pues qué onda con su faraón, a lo que el oráculo le respondió: el faraón que ha huido volverá, no más viejo, sino rejuvenecido, y vencerá a los persas. Este Nectanebo terminó en la corte de Macedonia como adivino porque resulta que tenía poderes mágicos. La reina Olimpia se hizo eco de su creciente fama y le fue a preguntar si su esposo Filipo al regresar de la guerra la rechazaría y tomaría a otra mujer como su esposa. Nectanebo le sugirió que para evitar que esto pase, ella tendría que aceptar unirse con el dios Amón, para así engendrar a un hijo vengador de los maltratos de su Filipo. Olimpia acepta y caída la noche, Nectanebo se disfraza con cuernos de carnero y una túnica blanca, y él y Olimpia pasaron la noche juntos. Filipo, que ya se había enterado de todo, en vez de enojarse por esto, alentó a Olimpia a resistir los dolores de parto para que el niño naciera exactamente en el momento en que los astros tomaron posiciones favorables para un buen augurio. Filipo hizo todo esto porque al parecer también fue convencido de que el niño era el hijo de un dios. Al último, Nectanebo murió por la propia mano de su hijo Alejandro cuando él solamente tenía 12 años, no sin antes revelarle cómo engañó a su madre para engendrarlo. También tenemos a Plutarco, que cuenta varias historias sobre el nacimiento de Alejandro. Plutarco cuenta que antes de quedar embarazada, Olimpia soñó que un rayo le caía en el vientre, y también que Filipo vio el rostro de un león en el vientre de su esposa mientras soñaba. Entonces tenemos varios posibles padres: Filipo, Zeus, Amón o Nectanebo. También cuenta Plutarco que el día de su nacimiento hubo 2 victorias militares y Filipo obtuvo la victoria en los Juegos Olímpicos, o también que justo el día de su nacimiento el templo de Artemisa en Éfeso fue incendiado. Pero bueno, mientras su padre se la pasaba atacando ciudades griegas perdiendo un ojo en el proceso, Alejandro crecía. Su nodriza fue la Nike, la hermana de Clito, y a partir del 349 se le asignó como tutor al familiar de su madre, Leónidas. También tuvo como maestro de literatura y lira a Lisímaco de Arcania. La educación que tuvo el macedonio cuando era niño se le conoce como la paideía. Leónidas era particularmente estricto y le enseñó a Alejandro a ser abnegado. No quería que tuviera ni muchos lujos ni mucha comida, por lo que revisaba seguido las pertenencias de Alejandro para ver si su madre no le había dejado nada de valor. Leónidas tenía para Alejandro 2 comidas. Para que el desayuno fuera más sabroso, en la noche lo ponía a marchar, y para que la cena fuera más sabrosa, de desayuno le daba algo muy pobre. Leónidas, aparte de joder a su pupilo, también supervisó su educación. Al joven Alejandro se le enseñó aritmética, geometría, música, equitación, lucha, caza, entre otras cosas. Un día, mientras estaban ofreciendo un sacrificio, al parecer Alejandro arrojó demasiado incienso al fuego, a lo que Leónidas le dijo: sé más moderado con él, por lo menos hasta que hayas conquistado el país en donde crece. Y tiempo después, luego de su victoria en el asedio de Tiro, Alejandro envió un cargamento de 500 talentos de incienso y 100 de mirra a la casa de Leónidas, junto con una nota. Esta nota decía: te envío una cantidad enorme de mirra e incienso para que ya no seas tacaño con los dioses. Y así estuvo ejercitándose mental y físicamente desde los 7 hasta los 13 años, cuando su padre, que veía en él alguien que podía llegar a ser rey en un futuro, decidió traerle otros maestros. Estos fueron el matemático Menegmo y el mismísimo Aristóteles. A veces en la capital Pela y a veces en Miesa, donde había un santuario a las ninfas, Aristóteles le enseñó a Alejandro acerca de historia, biología, metafísica, religión, filosofía, moral, astronomía, geografía, medicina, filología y ciencias políticas, entre otras miles de cosas. Alejandro no estaba solo en estas lecciones, los demás hijos de la aristocracia macedónica estaban con él. Estos niños eran sus amigos, los cuales lo acompañarían por todo el mundo. Entre ellos estaban Hefestión, el hombre más hermoso del mundo según Alejandro y su amante en un futuro, Ptolomeo, el cual posiblemente era su medio hermano, el loquísimo de Casandro, Pérdicas, Seleuco, Filotas, Calístenes, entre otros. Alejandro tenía un lazo especial con ellos, los amaba y les confiaba su vida ciegamente. A Aristóteles se le describe entusiasmado por enseñarle al adolescente Alejandro. Sobre todas las cosas, le inculcó el sentimiento panhelénico, le enseñó que la sociedad griega era superior a todas las demás, y de ahí que en un futuro Alejandro se sintiera con la misión de unificar Occidente y Oriente bajo la cultura helénica, y también le inculcó que la filia, o bien la amistad, era lo más esencial en el mundo, y que el amor de un hombre hacia un hombre era algo especial. Aristóteles fue pilar en la filosofía del macedonio y en su manera de cohesionar todo en su vida perfectamente. Aristóteles utilizaba los cuentos homéricos como método de enseñanza e incluso le regaló una versión de la Ilíada con anotaciones suyas, la cual el príncipe macedonio llevaría a todos sus viajes. Alejandro era capaz de recitar las obras de Homero y Eurípides de memoria, también leía Píndaro y se entretenía leyendo los recuentos históricos de Heródoto. Aristóteles estuvo con Alejandro durante unos años hasta que el joven comenzó su carrera militar. El mismo Alejandro declaró: a mi padre le debo la vida y a Aristóteles le debo
debo el vivir bien. Aparte de estar estudiando, Alejandro adolescente tiene anécdotas muy interesantes. Cuando tenía solo 10 años, llegó una embajada ateniense dirigida por Demóstenes y Alejandro los entretuvo tocando la lira y recitando unas tragedias. El príncipe macedonio también participó y obtuvo unas victorias en los Juegos Olímpicos en competencias de carros, aunque de primeras no tenía intenciones de participar. Se sabe que desde niño Alejandro era un buen jinete, pero quedó demostrado cuando un día llegó un mercader de Tesalia con un caballo hermoso, pero que parecía ser indomable. Filipo le dijo al mercader que se lo llevara, que no le servía, pero en eso apareció el joven Alejandro y le dijo a su padre que él quería quedarse con ese caballo. Su padre le dijo: está bien, lo compro, pero si no puedes montarlo, tú lo vas a pagar. Alejandro se dio cuenta que el caballo, más que miedo a la gente, tenía miedo a su sombra, por lo que lo puso de frente al sol y después de calmarlo logró montarlo. Filipo, orgulloso, le dijo a su hijo: búscate otro reino porque Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. Alejandro llamó a este caballo Bucéfalo, que significa cabeza de buey, porque al parecer su cabeza parecía la de este animal. Según la tradición griega, este Bucéfalo descendía de las yeguas caníbales de Diomedes de los relatos de los 12 trabajos de Heracles. El punto es que Bucéfalo desde ese momento se convirtió en su animal favorito, y este caballo acompañaría a su amigo y amo hasta el fin del mundo. Aparte de Bucéfalo también tenía un perro. El Magno quería tener un perro, pero el primero que tuvo no era nada salvaje y no le gustó, así que lo ejecutó. Su tío, el rey de Epiro, le mandó otro y le dijo: emplea este perro no contra pequeños, sino contra grandes animales. Y Alejandro así lo hizo, y al parecer este perro era tan salvaje que venció a un león y a un elefante en combate. Alejandro le puso como nombre a este perro Peritas. Desde que Alejandro tuvo 15 años, de ahí en adelante su aspecto no cambió mucho. Así que hablemos del aspecto de Alejandro, el cual conocemos más o menos gracias a 3 artistas: el escultor Lísipos, el pintor Apeles y el lapidario Pirgóteles. Al parecer Alejandro tenía heterocromía, o sea, un ojo de color azul y otro de color marrón. Su voz se describe como áspera. No fue un hombre muy alto, se cree que midió 1,60, pero era un hombre muy musculoso y robusto. Tenía la tez blanca y se cree que era zurdo. Su cuello tenía una inclinación, ya sea debido a una lesión o a una deformación en la columna. También se dice que tenía varias malformaciones, tal vez por parte de su madre. Como podemos ver, tenía gruesos cachetes, o tal vez no tanto, pero resaltaban mucho debido a que se rasuraba muy seguido, algo muy raro entre los griegos de la época, por lo que aunque era bajito, era fácil de identificar. Tenía una cabellera semiondulada muy salvaje como la de un león, y rubia, aunque muchos dicen que era castaño, pero que se tenía el cabello. Su nariz estaba un poco curviada, tenía una barbilla ligeramente grande, labios carnosos y una frente fuertemente pronunciada. En fin, se dice que era bello y de buen aspecto. Todo lo anterior es pura especulación, pero algo que mencionan todos los historiadores, como si lo hubieran olido, es que su olor corporal era agradable. La personalidad de Alejandro se puede describir con una sola palabra: curiosidad. Tenía una sed insaciable de aventuras, lo que le hacía querer sobrepasar sus límites. Alejandro era mecenas de muchos artistas, científicos y filósofos, aunque al parecer los juegos o los deportes no le interesaban mucho. Obviamente se cuenta que tenía un gran carisma y un sentido de liderazgo muy bien desarrollado. Alejandro fue muy religioso e hizo muchos sacrificios a muchísimos dioses griegos: Zeus, Poseidón, Atenea, Ares, entre otros, y también a dioses extranjeros como el egipcio Amón o el asiático Baal. Los lazos de Alejandro con los hombres que lo rodeaban, en especial con Hefestión, el cual estoy 99% seguro que era su amante, eran lazos muy fuertes, pero eso no quiere decir que era homosexual como muchos afirman. Ahora sí que eran otros tiempos y otra cultura. Alejandro compartió el hecho con muchas mujeres en su vida, hasta se casó 3 veces y tuvo varias concubinas, pero como bien le enseñó Aristóteles, una relación carnal solamente por la lujuria no tenía sentido, y se cuenta que en ese aspecto Alejandro podría parecer un poco abnegado, pero algo que nunca rechazaba era un buen tequilita. Yo no sabría si describirlo como alcohólico, pero al parecer las tradiciones en Macedonia hacían que Alejandro no conociera el agua y solamente bebiera vino todos los días. Bueno, no sé si a ese punto, pero se le describe como alguien que le gustaba tomar. En fin, en el 340 a.C., a sus 16 años, interrumpió sus estudios y regresó a la capital, Pela, y desde ese momento comenzaría su brillante carrera, la cual lo llevaría hasta lo más alto. Como siempre estaba de guerra en guerra, Filipo decidió poner a su hijo de 16 años, Alejandro, bajo la tutela de Antípatro como regente del reino. En su papel de regente, el príncipe macedonio se encargaba de recibir embajadores, administrar cosas aburridas, pero de pronto surgió una rebelión. Una tribu de tracios conocidos como los Maidos se levantaron en armas contra el yugo macedónico, y Alejandro rápidamente decidió ir a sofocar esta revuelta personalmente. Al parecer, Aristóteles le sugirió que no lo hiciera, diciéndole que ya vendrían más batallas para él, a lo que Alejandro respondió: si espero, perderé la audacia de la juventud. Alejandro actuó rápidamente, logró que los Maidos se dispersaran y victorioso colonizó su territorio fundando una ciudad, Alexandrópolis,
la primera de muchas. Cuando Filipo volvió de pelear contra los tracios, se sorprendió de las victorias de Alejandro, así que decidió mandarlo a pagar otras revueltas en la frontera. Después, el príncipe acompañó a su padre a atacar la ciudad de Perinto. El sitio de Perinto resultó ser un agotador asedio en el que Filipo tuvo que recurrir a la contratación de tropas adicionales. Alejandro no participó directamente en esta operación militar, pero se cuenta que, en un altercado entre macedonios y mercenarios, Alejandro tuvo que intervenir para salvar la vida de su padre. En la refriega, Filipo resultó herido, así que cayó y fingió estar muerto. El propio Alejandro tuvo que ir a sacar a su padre de ahí. Para esto, protegió el cuerpo del rey con un escudo y mató a todos los hombres que intentaron acabar con su vida. A pesar de haberlo salvado, su padre nunca fue hombre suficiente para reconocerlo, pues no estaba dispuesto a deberle la vida a su hijo. Por esos momentos, en Grecia, los ciudadanos de Anfisa comenzaron a trabajar en las tierras sagradas consagradas a Apolo, cerca del oráculo de Delfos. Debido a este sacrilegio, los de la Liga Anfictiónica le declararon la guerra a Anfisa y le pidieron ayuda al rey Filipo para acabar con estos pecadores. Y esta era la excusa que Filipo estuvo esperando para reafirmar su autoridad en Grecia. Entonces, el rey macedonio le pidió a Alejandro formar un ejército para atacar a los griegos, y Alejandro hizo que pareciera que estaban reclutando soldados para atacar a los ilirios. Y resulta que los ilirios se comieron la mentirota y pensaron que en efecto estaban por sufrir un ataque, así que decidieron atacar primero. No obstante, Alejandro los detuvo y los repelió fácilmente. Ya listo el ejército, Filipo marchó hacia Grecia y Anfisa fue conquistada sin ningún problema. El hecho de tener al ejército macedonio en Grecia ponía nerviosas a las polis, y las tensiones con Atenas fueron creciendo poco a poco. Al último, los atenienses, dirigidos por Demóstenes, los cuales por cierto rechazaron una oferta de paz de Filipo, se aliaron con los tebanos y juntos fueron a enfrentarse al invasor en la batalla de Queronea del 338 a.C. Las fuerzas de ambos ejércitos eran similares, 34.000 macedonios y tesalios contra 36.000 griegos. Los tebanos, el ejército más poderoso y con más experiencia de toda Grecia, se posicionó en su ala derecha, y los atenienses, que eran en su mayoría recién reclutados sin ninguna experiencia militar, se posicionaron en la izquierda. Filipo era un genio militar y controló esta batalla de principio a fin, y mientras permitía que su hijo actuara por su cuenta en el ala izquierda, dejó en el centro a la falange para que sirviera de pivote, mientras él en la derecha primero atacó al enemigo y al chocar con los atenienses ordenó a sus hombres que comenzaran una retirada. Los atenienses persiguieron desordenadamente a los macedonios, dejando muchos espacios en la falange. Estos espacios fueron aprovechados por la caballería de Alejandro para atacar en formación de cuña a los tebanos. Cuando llegó el momento, Filipo ordenó a sus hombres dejar de retroceder y contraatacar a los desordenados griegos, y luego del poderoso avance de la falange, todo terminó. Al final, muchos griegos huyeron y otros se rindieron. Sin embargo, el batallón sagrado de Tebas decidió continuar la pelea, y con todo el dolor de su corazón, Filipo tuvo que exterminarlos. Después de la batalla, Alejandro fue enviado a Atenas como representante de su padre, y las cosas se calmaron por el momento. Poco después se fundó la Liga de Corinto, en la cual a Filipo se le reconoció como hegemón de toda Grecia, y todas las polis lo reconocieron como su líder, excepto Esparta. Ellos no querían saber nada del macedonio. Filipo, con todas las polis bajo su mando, les dejó en claro que él no era el enemigo siempre fueron los persas, e insistió en que juntos podrían derrotarlos. Filipo ya había tenido problemas con Artajerjes III y todo apuntaba a una invasión por parte de los persas. Sin embargo, el persa fue envenenado y su sucesor, Artajerjes IV, no sabía ni dónde estaba parado, por lo que ese era el mejor momento para atacarlos. Muchas de las polis griegas que estaban recibiendo ayuda persa para atacar a los macedonios no estaban tan convencidos de todo esto, pero bueno, ellos ya no tenían ni voz ni voto. Para el 336, Filipo envió una expedición para empezar a tantear el terreno y conquistar varias ciudades de Anatolia. Mientras tanto, en Macedonia, Alejandro evitaba que su hermano Filipo Arrideo se casara, para que así no tuviera descendencia pronto y no tener competencia al trono. Alejandro no veía a este hermano como su enemigo, pero había que tener mucho cuidado con eso. Los padres de Alejandro estaban preocupados por la falta de apetito sexual de su hijo. Incluso llegaron a buscar a una mujer llamada Calixina y la convencieron de seducir a Alejandro, pero no consiguió pasar la noche con él. La relación entre Alejandro y Filipo fue nula debido a que su padre siempre estuvo fuera de Macedonia, y cuando su padre lo veía, al parecer no tenía ningún interés de hablar con él. Todo cambió cuando Alejandro alcanzó la pubertad. Filipo tenía más ánimos en relacionarse con su hijo, pero Alejandro siempre prefirió a su madre ante todo, aunque la relación con su madre también fue medio extraña. En el año 337 a.C., Filipo decidió tener otra esposa legítima, su quinta, sexta, séptima o octava, dependiendo a quién le preguntes. Esta fue una muchacha llamada Cleopatra, o bien Eurídice, la cual era sobrina de su consejero Átalo. Esta boda puso en peligro la herencia del Magno, porque como Cleopatra era macedonia, si tenía un hijo con Filipo, el niño sería 100% macedonio, mientras que Alejandro
primero era solamente mitad macedonio, lo que podría darle más derechos a este posible niño a los ojos de la nobleza del reino para llegar a ser rey. Mientras se celebraba el banquete de la boda, Átalo ya borracho le rogó a los dioses que esta unión diera como resultado un heredero legítimo para Macedonia. Al escuchar esto, Alejandro lanzó su copa a Átalo y con el hocico caliente le gritó: ¿entonces qué soy yo, un bastardo? Filipo tomó partido con Átalo y se puso de pie para intentar calmar a su hijo, y cuando trató de acercarse a Alejandro debido a que estaba muy borracho, tropezó y cayó al suelo. Alejandro, viendo a su padre en ese estado, lo remató con estas palabras: mírenlo, el hombre que quiere pasar de Europa a Asia no es capaz de pasar un asiento a otro sin caerse. Lo único que consiguió al burlarse de su padre de esa manera fue que lo exiliaran. Alejandro tomó a su madre Olimpia y huyó a la corte del rey de Epiro, y después vivió en la corte de uno de los reyes ilirios, Glaucias, el cual, a pesar de que fue vencido por los macedonios en el pasado, Glaucias lo acogió con gusto. Filipo estaba muy enojado con su hijo, pero sin un regente de confianza no podía comenzar la invasión a Asia, por lo que no pasaron 6 meses y el tuerto decidió perdonar a su hijo y pedirle que volviera. Para el 336 a.C., Filipo fue a Egas, la antigua capital, para las celebraciones de la boda de su hija Cleopatra. Todos estaban vestidos de blanco para la ocasión, los aperitivos eran de lo mejor, la boda estaba siendo muy emotiva, todo iba perfecto, hasta que en un punto de la celebración Filipo se separó de su guardia para mostrar su confianza en los representantes de las ciudades griegas, porque él quería concordia y solemnidad, y ese fue el peor y el último error que cometió en toda su vida. Filipo fue apuñalado. El responsable de este magnicidio fue uno de sus guardias, el joven Pausanias de Oréstide. ¿Pero por qué lo hizo? Al parecer, Pausanias sufrió de una violación por parte de varias personas, entre ellos Átalo, y cuando fue a pedirle a Filipo que condenara este delito, Filipo no castigó a nadie, y debido al rencor que tenía, acabó con la vida de su rey. Otras teorías de este magnicidio apuntan a Olimpia. Olimpia amaba a su hijo en sobremanera y su gloria era lo más importante para ella. En algún punto de su vida, Olimpia le confesó a Filipo que Alejandro no era su hijo, era hijo de Zeus, que un día, transformado en serpiente, se le apareció y juntos concibieron a Alejandro. Debido a esto, la pareja no volvió a ser la misma, y ya con su matrimonio destruido decidió dedicar su vida a asegurar que su hijo se convirtiera en rey, por lo que se cree que este asesinato fue una maquinación de Olimpia, y es muy probable que sí. Otras teorías apuntan a Alejandro, pero la verdad es que son muy poco probables. El propio Alejandro estaba seguro que detrás de este asesinato estaba Darío III, y puede ser que al principio él verdaderamente creyera en esta versión, y siguiendo este discurso fue más fácil para todos aceptar ir en contra de los persas como venganza por la muerte de su rey. Nunca sabremos la verdad porque convenientemente Pausanias fue asesinado cuando trataba de huir. Mientras en Macedonia Filipo caía, en Persia se deshacían de Artajerjes IV, y mientras en Macedonia Alejandro fue electo rey de los macedonios, en Persia Darío subió al trono del rey de reyes. Apenas subió al poder, Darío tuvo muchos problemas más que nada con los egipcios, y con el afán de reafirmar su autoridad fue a sofocar esta rebelión. También cuando los atenienses le pidieron dinero para enfrentarse a Alejandro, Darío lo rechazó porque el persa pensaba que el macedonio no era una amenaza a tomar en consideración. Al final, como quiera, mandó ayuda, pero ya verán que no sirvió de nada. En el 336 a.C., Alejandro, a sus 20 años, inmediatamente después de lo que ocurrió con su padre, fue proclamado rey con el apoyo de varios nobles importantes. Una de las primeras acciones del nuevo rey fue deshacerse de su rivales potenciales al trono. ¿Se acuerdan de Amintas IV? Su primo, al cual su padre usurpó el trono. Bueno, pues, ejecutado. Cleopatra, la viuda de Filipo, y su hija, ejecutadas por orden de Olimpia, aunque Alejandro se molestó por esto, pero ya no podía hacer nada. Átalo fue asesinado acusado de traición. Otro niño, hijo de su padre, llamado Carano, que posiblemente era de Cleopatra Eurídice, o bien de otra de las esposas de Filipo, llamada Fila, fue ejecutado. Y otros familiares más también fueron ejecutados, aunque perdonó la vida a su hermanastro Filipo Arrideo. Alejandro se rodeó de muchísima gente, los cuales tienen un protagonismo enorme en su vida, y los cuales son dignos de mención. El general de su padre, Parmenión, los hijos de este, Filotas y Nicanor, Antígono el Tuerto, Clito el Negro, Pérdicas, Casandro, Calístenes, Antípatro, Eúmenes, Ptolomeo, Hefestión, Crátero, Lisímaco, Poliperconte, Seleuco, y como unos 20 hombres más. Todos ellos guerreros de élite, igual o más capaces que su rey, y sobre todo leales al macedonio por el momento. El país que Filipo dejó a su muerte era muy diferente al que encontró cuando subió al poder. De ser un reino a punto de desaparecer, se convirtió en un imperio a tomar en cuenta. Afortunadamente, Alejandro tenía la inteligencia y el carisma suficiente para poder dirigir este país. Alejandro, como su padre, tenía la idea de que Persia era el único y auténtico enemigo de Grecia, y quería vengar los ataques persas ocurridos en las guerras médicas. Hay que recordar que aparte de todo lo que sufrió Grecia en esas guerras, a Macedonia le fue un poco peor, porque ellos sí llegaron a estar subyugados por los persas, y de ahí que tanto Filipo como Alejandro quisieran vengarse. Aparte, tenía
tenía ganas de esparcir la cultura helénica por todas partes, y para esto necesitaba conquistar todo el mundo conocido, por lo que para ir y cumplir su sueño de helenizar toda Asia era necesario pacificar sus fronteras. Con Macedonia no hubo tanto problema, ya que fue electo por la misma nobleza, pero las demás polis griegas y las tribus vecinas decidieron no jurar lealtad al macedonio. El ahora Alejandro III de Macedonia estaba listo para una inminente guerra con sus vecinos, aunque sus consejeros le dijeron que sería mejor probar una vía más pacífica. Pero no hubo mucho tiempo para pensar, pues al ver que el ejército de los tesalios se puso en movimiento, el rey, al mando de una pequeña fuerza de 3000 soldados a caballo, se dirigió al sur para platicar con los griegos. Los tesalios ocuparon un pasaje entre el monte Olimpo y el monte Osa, donde pasaron la noche bloqueando el paso a los macedonios. Esto no detuvo a Alejandro, y mientras los tesalios dormían, su ejército atravesó el monte Osa, y justo cuando amaneció, los tesalios tenían a Alejandro y a su caballería en la retaguardia. Obviamente, al ver esta escena, sorprendidos se rindieron y se sometieron al joven rey. Después, el macedonio se dirigió a las Termópilas, donde fue reconocido así como su padre como líder de la Liga Anfictiónica. También pasó por la rebelde Tebas y acampó fuera de la ciudad. Alejandro había bajado a Grecia con la misión de someterlos pacíficamente, pero todo estaba muy tenso, aunque antes de que se desatara una guerra, los atenienses mandaron una embajada comandada por Demóstenes, el cual, por cierto, por miedo a que su sentimiento antimacedónico fuera reprendido por Alejandro, se dio la vuelta y no se presentó, aunque también para ese momento los atenienses ya estaban recibiendo dinero persa, por lo que no quería dar una mala impresión a sus patrones. En fin, Alejandro recibió a los atenienses y perdonó a todos los rebeldes. De hecho, esta era una actitud muy común del macedonio, no se tomaba nada personal, y si sus enemigos se rendían, su postura era la de un rey misericordioso y benevolente. Después de esto, Alejandro se presentó en Corinto para reanudar la Liga de Corinto, y fue reconocido por casi todas las polis como hegemón de toda Grecia. La única polis que faltaba fue, como no, Esparta, los cuales seguían con su postura antimacedónica. Según Plutarco, antes de ponerse en modo conquistador, ocurrieron dos hechos muy curiosos. El primero cuenta que mientras estaba en Corinto, muchos filósofos fueron a saludarlo y a felicitarlo. En eso, Alejandro recordó que Diógenes el perro también se encontraba en esa ciudad. Entonces el rey fue a buscarlo y lo encontró tomando el sol. Diógenes, que estaba descansando, levantó un poco la mirada al ver que mucha gente se había acercado a él. Entonces miró a Alejandro. Alejandro, emocionado por conocer al famoso filósofo Diógenes, lo saludó y le preguntó: ¿puedo hacer algo por ti? A lo que Diógenes respondió: sí, quítate de ahí que me tapas el sol. La gente ahí presente se sorprendió por la respuesta y comenzaron a murmurar. Alejandro, para silenciarlos a todos, declaró: sin duda, si yo no hubiera sido Alejandro, me hubiera encantado haber sido Diógenes. La otra anécdota es que Alejandro fue a visitar al oráculo de Delfos, deseoso de escuchar que él conquistaría a todo el mundo. Pero cuando llegó, la pitonisa no quiso darle ninguna profecía porque estaba en sus días epagómenos y le pidió que volviera después. Al parecer, esta respuesta no fue del agrado de Alejandro, por lo que comenzó a forcejear con ella y la arrastró tomándola del cabello, hasta que la pitonisa le gritó: Alejandro, tú eres invencible, hijo mío. Fue entonces cuando Alejandro dijo: ya tengo mi respuesta, y la soltó y se fue muy contento. En la primavera del 335 a.C., el rey macedonio se puso en marcha para pacificar las revueltas de los tribalios y los ilirios. El Magno se dirigió a Tracia, y en la batalla del monte Hemo, a pesar de que sus enemigos utilizaron carros de combate amenazando a su cuerpo de arquería, gracias a Filotas y a Heráclito, el macedonio salió victorioso sin muchas complicaciones y con menos de 70 bajas. Los tribalios sobrevivientes se refugiaron en una isla, y debido a no estar bien preparado para asaltar una isla, los dejaron en paz y se fueron a atacar mejor a los getas, que se encontraban apenas cruzando el río Danubio. A pesar de las complicaciones, Alejandro logró cruzar el río con su ejército, y tras una escaramuza, estos getas decidieron retirarse. Como ya les conté, Alejandro era muy religioso, y para agradecer estas victorias ofreció un sacrificio a Zeus, Heracles y al propio Danubio. Al día siguiente llegaron embajadores de varias tribus celtas y tracias, entre ellas las de los tribalios. Lograron llegar a un acuerdo, se firmó una paz, y así un problema menos para Alejandro. En su regreso a Macedonia recibió noticias de que unos pueblos ilirios comandados por Clito, rey de los Dardanios, y Glaucias, rey de los Taulantios, estaban preparando un ataque en su contra. Afortunadamente, Alejandro contaba con la ayuda de Lángaro, el rey de los Agrianos. Una tribu de ilirios conocida como los Autariates estaban preparados para dos cosas. La primera, atacar a Alejandro mientras iba de camino a pelear,
Pelión para atacar a los otros ilirios, y la segunda, invadir Macedonia. Sin embargo, el rey Lángaro, con el beneplácito de Alejandro, invadió su territorio en varias ocasiones, lo que evitó que llevaran sus planes a cabo. El macedonio entonces se dirigió a Pelión, un puesto fronterizo entre Macedonia e Iliria. Cuando el macedonio llegó, se dio cuenta de varias cosas, entre ellas que Clito estaba en posesión de la ciudad y también que el ejército ilirio estaba posicionado en el bosque que rodeaba a Pelión, por lo que, aparte de que ellos podían ver todo lo que los macedonios hacían, también podrían atacarlos en cualquier momento desde cualquier dirección. Pues bueno, antes de entrar en acción, lo primero que decidió hacer Alejandro fue instalar su campamento al lado del río Eordaico para que todos pudieran descansar y atacar al día siguiente. Alejandro quería tomar la ciudad rápido antes de que llegara el rey Glaucias para reforzar al rey Clito, así que comenzó atacando a los ilirios que estaban en las colinas para tomar esas posiciones que eran más favorables. Luego comenzó el asalto a la ciudad, la cual no pudo tomar, entonces decidió construir una empalizada que rodeara a Pelión para así tener un asedio más controlado. Sin embargo, en ese momento llegó el rey Glaucias y tuvo que retirarse. Esta retirada significó perder todas las posiciones que ya había ganado en las colinas. Estando rodeados, la situación se volvió un poco desesperante porque los macedonios no contaban con los suministros suficientes para un asedio largo, así que Alejandro decidió lanzarse contra los ilirios para abrirle un paso seguro a Filotas para que fuera y viniera con suministros suficientes. Y así fue, Filotas pudo ir y volver con grano suficiente para paliar el hambre de los soldados. Sin embargo, seguían teniendo el problema de que estaban rodeados. Viéndose con pocas posibilidades de salir vivo de esta situación, a Alejandro lo mejor que se le ocurrió hacer fue lanzarse directamente contra el enemigo. Esto era una locura debido a que el terreno era angosto y lleno de maleza, poco amable para una carga. Y si a eso le agregamos que de un lado tenían un río y del otro lado tenían una colina, no tenían el espacio suficiente para desplegar al ejército. Pero como los ilirios no sabían de las intenciones de Alejandro, la sorpresa fue su mejor arma. Al principio los macedonios se movieron silenciosamente, luego la falange desplegó las arisas con los cuerpos de caballería a ambos lados. Ya cuando estaban suficientemente cerca del enemigo, los macedonios comenzaron a golpear sus escudos y a gritar "Alalalalay", y gracias al eco y a las potentes voces de los macedonios solamente se escuchaba "Alalalalay, alalalalay". Los hombres al mando de Glaucias, ante la confusión de tal espectáculo, decidieron mejor huir a la fortaleza, y los enemigos que los rodeaban en las colinas se replegaron al ver al mismísimo Alejandro y su guardia abalanzarse contra ellos y plantarles cara. Viendo que este era el mejor momento para huir y replantearse el ataque, Alejandro ordenó a sus hombres cruzar el río, y también ordenó que crearan una cortina de proyectiles para evitar que los de Glaucia se acercaran a ellos mientras cruzaban el río. Todo esto funcionó perfectamente y Alejandro pudo establecer un campamento más seguro. Pasaron varios días y Alejandro recibió noticias de que los ilirios, pensando que el rey macedonio ya se había regresado a su casa, actuaban sin ningún cuidado pensando que el macedonio no regresaría pronto. Pero no, el rey estaba prácticamente respirándoles en la nuca y aprovechó el factor sorpresa para atacar a sus enemigos mientras estos dormían. La masacre fue tal que al último, al rey Clito y al rey Glaucias no les quedó otra opción más que firmar la paz. Al final de todo, Pelión fue reconstruida y convertida en un puesto de avanzada, y los ilirios y tracios fueron pacificados y sometidos al macedonio. Pero todavía faltaba un paso más para ahora sí dirigirse a Asia. En Grecia comenzaron a surgir rumores los cuales decían que Alejandro había muerto en combate. Tebas, la polis más poderosa de toda la Hélade, se creyó esta mentira y se prepararon para sublevarse otra vez contra el macedonio. El rey macedonio temía que los tebanos recibieran apoyo de otras polis como Atenas, la cual con el dinero persa habían financiado un cargamento de armas para los tebanos. Alejandro, aprovechándose de este rumor, movió a su ejército a marchas forzadas a través de poblaciones con pocos habitantes para mantener el factor sorpresa. Nadie esperaba la aparición del macedonio en el sur. De hecho, varias polis como Arcadia, Argos y Élide habían enviado tropas para reforzar a los tebanos, pero al escuchar las noticias de la aparición del rey de Macedonia se regresaron a su casa. Estamos en el octubre del 335 a.C. y Alejandro estaba acampando frente a los muros de Tebas con más de 30,000 hombres. En primeras instancias, Alejandro intentó utilizar la diplomacia y ofreció la paz a los tebanos. Sin embargo, la asamblea de Tebas rechazó las condiciones del macedonio. Algo muy curioso es que los tontos tebanos, cuando vieron al ejército macedonio llegar, pensaron que ese era Antípatro, ya que no podía ser Alejandro, pues porque Alejandro estaba muerto. Los griegos estaban confiados en que sus murallas y sus hoplitas, los cuales eran los mejores de toda Grecia, serían suficientes para detener a los macedonios. Alejandro pasó 3 días meditando si era una buena opción destruir Tebas para así utilizarla como ejemplo de lo que podría pasar en caso de rebeldía. Esos 3 días fueron utilizados por los tebanos para construir empalizadas, reforzar los muros, darle armas a los ciudadanos y prepararse para una inminente batalla. Y el asedio y posterior batalla difiere un poco dependiendo a quién le preguntes. Según Diodoro Sículo, la falange tebana se posicionó frente al muro rodeado por empalizadas y Alejandro mandó a sus tropas a atacarlos directamente
correctamente. Sin embargo, la batalla duró más de lo que se esperaba y la diferencia la marcó la superioridad numérica de los macedonios. En algún punto de la batalla, Alejandro se dio cuenta que uno de los portones del muro tebano estaba sin protección y aparte estaba abierto. Entonces el rey macedonio ordenó a Pérdicas atacar esa parte del muro. Pérdicas así lo hizo y logró penetrar más allá de la muralla. Y según la versión de Flavio Arriano, Pérdicas junto con el batallón de Amintas atacó a los tebanos sin esperar una orden del macedonio. Al parecer Alejandro todavía no quería atacar la ciudad, pero al ver el éxito que estaba teniendo Pérdicas decidió mandarle refuerzos. En ambos casos Pérdicas logró penetrar los muros y entrar en la ciudad, y al parecer en ambos casos también terminó herido. Los tebanos, al ver que el enemigo había sobrepasado los muros, decidieron retirarse a la ciudad. Sin embargo, en ese momento la guarnición de macedonios que estaban dirigidos por filotas que se encontraban en la ciudadela comenzaron a atacarlos. Los tebanos, rodeados, tuvieron que luchar por su vida mientras otros escapaban. Hubo enfrentamientos sangrientos calle por calle hasta que no quedó resistencia alguna por parte de los griegos. La ciudad fue arrasada y sus habitantes fueron masacrados, y los que no cayeron fueron convertidos en esclavos. Aunque luego Alejandro se sentiría mal por esto, en ese momento no tuvo piedad para estos enemigos que se burlaron del macedonio con mentiras y traiciones. Tebas fue borrada del mapa, solamente dejaron en pie los templos y la casa del poeta Píndaro, que como ya dije era uno de los favoritos del macedonio. En pocas horas el estado más fuerte de Grecia había sido destruido y esto tuvo repercusiones en todas partes. El miedo colectivo provocó que los antimacedonios fueran ejecutados en varias polis como la Arcadia y que varios promacedonios pudieran regresar del exilio. Sin duda el culpable de toda esta matanza fue el orador Demóstenes, el cual fue el que se encargó de esparcir el rumor de la muerte del macedonio. Alejandro no atacó a Atenas, de hecho los perdonó, pero exigió que Demóstenes fuera exiliado, aunque luego retiró esta petición. Pero bueno, el macedonio en un año logró lo impensable, la paz en la antigua Grecia, aunque no por mucho tiempo, pero algo es algo. Y ahora sí, ya con las fronteras pacificadas y con todas las polis de su lado, Alejandro estaba listo para saltar a Asia. La idea de conquistar Asia y esparcir la cultura helena, como ya comenté, viene más allá de Filipo. Varios filósofos como Isócrates, Aristóteles, Gorgias, entre otros, tenían la idea de que ese sería el siguiente paso para una cultura superior como la helena. ¿Y si estas ranas tuvieran suficiente visión sobre su posición ventajosa al centro? Grecia podría gobernar al mundo. Sin embargo, la idea de Filipo era un poco menos ambiciosa. Filipo solamente quería liberar las colonias griegas subyugadas por los persas, vengarse de ellos por las guerras médicas y poco más. Pero su hijo Alejandro tenía planes más grandes. Pero si, como usted dice, somos superiores a los persas, ¿por qué no los gobernamos? El sueño griego siempre ha sido crecer hacia Oriente. Muchos griegos veían necesaria la colonización de otras tierras para evitar la sobrepoblación de las polis, y también tener lugares en donde exiliar a los alborotadores. Y sobre todo se sabía que los persas eran poseedores de grandes riquezas, por lo que conquistar y saquear Asia era una motivación muy atrayente para todos. Hablando de colonias griegas, como curiosidad, unos piratas romanos de la ciudad de Anzio estuvieron molestando a las colonias griegas de la Magna Grecia, por lo que Estrabón en el quinto libro de geografía cuenta que un Alejandro mandó a una comitiva al senado romano para exigir que se arreglara este problema. Historiadores posteriores han identificado a este Alejandro como Alejandro Magno, y esto también contaría como una preparación para la campaña en Asia. Siguiendo con el tema, Alejandro había demostrado su poder ante las demás polis griegas, y estas habían prometido ayudarle en sus campañas, pero la realidad es que los griegos estaban esperando a que los persas arrasaran con los macedonios para librarse de su dominio. Las preparaciones en Macedonia fueron rápidas. Alejandro hizo llamar a sus aliados ilirios, tracios, celtas y demás, contrató mercenarios griegos, consiguió que los griegos les dieran sus triremes y comenzó a organizarlos a todos. La clave del éxito en las campañas de Alejandro fue sin duda su ingenio, pero el hecho de tener un ejército muy bien organizado y dispuesto a todo ayudó bastante. Aunque prácticamente su ejército fue una calca perfecta del estilo de su padre, vamos, hasta eran los mismos generales, Alejandro hizo lo posible por mejorar su ya de por sí eficiente ejército, el cual estaba conformado de la siguiente manera. Armas de asedio. Aparte de las catapultas de torsión de Filipo, los ingenieros de Alejandro crearon el Eutitonón, lo cual era como una ballesta gigante conocida como balista. Esta balista tenía el doble de alcance que la catapulta y contaba con un carril para dirigir el disparo. Estas balistas y las catapultas en tiempos de asedio eran útiles, pero en grandes batallas también tenían un efecto destructivo muy positivo para el ejército macedonio, y también se contó con torres de asedio de 100 codos de altura para ciudades protegidas por murallas. La caballería. Había tres tipos de caballería: los hetairoi, los prodromoi y la caballería tesalia. Los hetairoi, o bien la caballería de los compañeros, eran la caballería pesada y una formación habitual
habitual de los Etairoi fue la de cuña diseñada por Filippo, y esta unidad tuvo varios usos como unidad de choque, unidad de flanqueo y hasta llegó a ser una unidad de distracción. El propio Alejandro estaba al mando de los Etairoi ya que era el principal elemento ofensivo del ejército y normalmente se posicionaban en el ala derecha del ejército al lado de los hipaspistas. Los Etairoi iban equipados con lanzas con puntas en ambos extremos de más de 3.5 metros llamadas Xistón. También tenían una espada conocida como Copis e iban sin escudo, aunque algunos sí que lo traían. La armadura que llevaban variaba dependiendo del guerrero, pero en ese tiempo fue muy popular el lino tórax, una coraza hecha con capas de lino. Sin embargo, eran muy caras, por lo que la mayoría de los Etairoi llevaban armaduras de bronce. También algo muy distintivo de los Etairoi era el casco beocio, el cual llevaba distintivos para poder diferenciar el rango de cada uno. Los prodromoi, o bien la caballería ligera, iban armados con lanzas tipo zarizas de 3.5 metros, aunque como esta unidad estaba formada por guerreros de diferentes tribus, las armas y armaduras podían variar. Las tareas de esta unidad iban desde reconocimiento del terreno, persecución, evitar el flanqueo o incluso, armados con jabalinas, iniciar las hostilidades de una batalla. Y normalmente la caballería ligera en una batalla estaba posicionada en los flancos del ejército. La caballería tesalia, que al principio eran solo 1800 caballeros, fueron posicionados en el flanco izquierdo de la falange para que sirvieran de protección de la misma. Infantería. Comencemos con la joya de la corona del ejército macedonio, la infantería pesada o bien la falange macedónica. La formación ideal de la falange constaba de 64 sintagmas y una sintagma eran 256 hombres, y si hacemos la multiplicación da un total de 16.384 falangistas, a lo que luego habríamos de sumarle los auxiliares, trompetistas, heraldos, etc. El arma principal de la falange era la zariza, lo cual son unas picas de 5 a 7 metros de largo, posiblemente hecha de fresno. Esta zariza era tan flexible como fuerte y resistente y contaba con 2 puntas de hierro en cada extremo por si se llegase a romper se podía utilizar el otro extremo como arma. También la punta extra servía de contrapeso y por si hubiese una carga de caballería podría ser clavada en el suelo para poder soportarla. Esta pica solía pesar alrededor de 5 kilos, por lo que era necesario utilizar ambas manos para poder maniobrar. La falange solía llevar también una copis y una daga para la defensa en caso de un combate cercano. Como protección iban equipados con un escudo que iba colgado en su hombro izquierdo, y los hombres de las primeras filas iban equipados con armaduras y corazas completas forradas de metal, mientras que las filas posteriores iban con armaduras de tela. Algo característico de esta unidad era el casco frigio, aunque obviamente había otros estilos. La falange estaba situada en medio del ejército, era quien recibía al enemigo, y normalmente las primeras 5 filas de la falange desplegaban las zarizas creando un muro de picas, por si se rompían las de la primera línea, las de la segunda, tercera, cuarta y quinta estaban ahí para detener al enemigo. Los que estaban detrás de la quinta fila mantenían las zarizas en alto e iban decreciendo su nivel en cuanto se acercaba su turno para entrar a la batalla, lo que les daba un aspecto de puercoespín. Curiosamente, aparte del efecto óptico y psicológico, esta formación de puercoespín era muy eficaz a la hora de frenar las flechas del enemigo. La falange macedónica en un ataque frontal era imparable, sin embargo su debilidad era obviamente un ataque por los flancos y por la retaguardia. Otra unidad importante de la infantería eran los hipaspistas, los cuales estaban adaptados para un combate cuerpo a cuerpo, y aunque su función no está muy clara, pues podían fungir como protectores de una cierta unidad o acompañantes de Alejandro, o para cubrir el flanco de la falange o para lo que se necesitase. Los hipaspistas estaban armados con una lanza y protegidos por un escudo, y normalmente llevaban corazas ligeras para poder seguir a la caballería o para maniobrar cómodamente en un terreno accidentado. Los hipaspistas contaban con una unidad de élite, los cuales actuaban como una policía militar y protegían la tienda de Alejandro y los demás generales, obviamente. También había una unidad de mercenarios griegos que eran básicamente los soldados griegos que ya todo el mundo conoce, armados con lanzas, escudos y tenían diferentes papeles como unidades de apoyo o encargados de proteger la retaguardia de la falange, infantería ligera y proyectiles, arqueros, honderos, lanzadores de jabalinas, todo lo que fuera a disparar o lanzar un proyectil con el fin de hostigar a las unidades pesadas del enemigo entra en esta unidad. Normalmente solo llevaban un casco como protección y se movían por todo el campo de batalla para aprovechar el terreno de la manera en que más les conviniera, especialmente si había colinas o montes para aprovechar el terreno alto, e incluso acompañaban a la caballería para crear confusión y para cubrir sus ataques en caso de ser flanqueados. Los honderos y jabalineros eran conocidos como escaramuzadores y su ligereza les permitía estar al frente de la batalla al comienzo de esta para mermar al enemigo y poder huir eficazmente en caso de recibir una carga. Y como infantería ligera tenemos a los peltastas, los cuales se encargaban de cubrir los flancos y estaban equipados con jabalinas o lanzas y un escudo. Las tácticas del ejército macedonio variaban dependiendo de la situación, pero había una táctica que le gustaba mucho a Alejandro: el martillo y el yunque. Esta táctica iba más o menos así: Alejandro en persona comandando la caballería rodeaba por el flanco derecho a la línea del enemigo para luego atacarlas directamente. Esto normalmente rompía las líneas del enemigo, lo que les obligaba a reagruparse. Luego la falange atacaba por el centro y mientras la caballería atacaba los
los flancos una y otra vez para cerrar el paso, la falange los arrasaba por el medio con una carga. Para acompañarlo en esta expedición, Alejandro logró reclutar alrededor de 40.000 a 50.000 hombres y contaba con una flota de 120, 140, 160 barcos para mantener comunicación con Macedonia y para una posible batalla naval. Alejandro pudo haber tenido más soldados para esta expedición, pero al parecer se gastó todo el dinero y dependía demasiado en el éxito de estas operaciones militares. Y por cierto, en su mayoría esta expedición fue organizada por Eumenes, el secretario real, y por los demás generales de Alejandro. El poder real de Alejandro en Macedonia y Grecia estaba asegurado y su autoridad era fuerte, pero algo que les preocupaba en sobremanera a Antípatro, a los demás generales y sobre todo a su madre es que el joven Alejandro no tenía un heredero ni mostraba deseos de tenerlo pronto. Los altos mandos temían que de morir Alejandro se suscitara un problema sucesorio que terminara destruyendo la paz obtenida, pero al parecer a Alejandro no le importó y la verdad es que fue un error fatal no hacer caso en esto, pero ¿quién soy yo para aconsejar al Magno? Y ahora sí, con todo listo, en la primavera del 334 a.C., Alejandro se despidió de su madre y abandonó Macedonia dejando a Antípatro como regente. Todo esto sin saber que esa sería la última vez que vería a su querida Macedonia. Entonces Alejandro se dirigió al Queronazo Tracio y visitó Sestos, y ahí fue donde reunió al ejército. También, como buen fanático de la Ilíada, visitó el santuario de Protesilao en la ciudad de Leo, Eluente o El Ayunte. Luego, junto con parte de su ejército, cruzó el estrecho de Dardanelos. Y curiosamente, a pesar de saber los movimientos de Alejandro y parte de sus intenciones, los persas no hicieron nada para evitar la invasión, simplemente lo dejaron entrar. Se cuenta que Alejandro, cuando desembarcó en Asia, clavó su lanza en el suelo, lo que significaba que esa tierra sería conquistada por la lanza. Pero bueno, al no tener dinero y haber acumulado una gran deuda, a Alejandro le interesaba que su ejército se moviera lo más rápido que pudiera para capturar fortalezas o saquear pueblos. Sin embargo, hay tiempo para todo. Alejandro desembarcó cerca de Troya y lo primero que hizo el macedonio fue dirigirse a la tumba de Aquiles. Estando ahí, celebró una ceremonia en la cual puso una corona sobre la tumba del mítico héroe y de pasada llamó a Hefestión como su Patroclo. Y luego de cumplir su sueño de visitar la tumba de su héroe, se reunió con su ejército en Arisba. Mientras tanto, los persas, ya al sentir un ejército cerca de sus puertas, comenzaron a planear qué hacer en contra de los macedonios. El mercenario griego Memnón de Rodas, el cual conocía de sobra las tácticas griegas y macedonias, propuso abandonar las ciudades que estuvieran en el camino de los macedonios, quemar las tierras y desprovisionarlas de víveres, para luego cortar sus líneas de suministro para que el ejército invasor muriera de hambre, y al mismo tiempo mandar la flota persa para atacar Macedonia, la cual estaría sin su rey. Este plan era brillante y factible. Sin embargo, los sátrapas persas no querían ni desalojar sus ciudades y quemar sus tierras, ni hacer caso a los consejos de un extranjero. Y entre todos los que tenían cierto poder dentro del imperio aquemenida, decidieron que lo mejor que podían hacer para detener a Alejandro era ir directamente a enfrentarse al macedonio con un ejército. No se sabe exactamente cuál fue el objetivo principal de esta fase de la guerra, pero Alejandro se dirigió a Frigia y de camino se le informó que un ejército persa estaba listo para detenerlo. Y a pesar de que Parmenión le sugirió al rey de no atacar en una posición tan desfavorable, la primera prueba del macedonio en tierras asiáticas estaba a punto de comenzar.